Esta semana se cumplieron 2 años desde que se instauró el estado de excepción constitucional en la macrozona sur del país. Indagamos en los efectos de esta medida y en el futuro de un estado de excepción que ya se ha convertido en parte de la vida cotidiana para miles de chilenos. El reportaje es del periodista Humberto Sichel. Alrededor de 20 capuchados con armas de guerra atacaron la faena. O sea, una cosa es que renovemos el estado de emergencia y otra cosa es que hagamos siempre lo mismo. No hacemos lo mismo. La escuela Boyilco está pero completamente quemada. ¡Munición! ¡Me dieron! ¡Sáquenme! ¡Me dieron! Ningún territorio en nuestro país, y en eso quiero ser enfático, ningún territorio en nuestro país donde el CARE no pueda entrar. Oye, me pegó con el machete, ven. ¿Qué? Me pegó con el machete. Que no vengan detrás de una mascarilla a hacer el mal y a desterrar a la gente que trabajamos. Tu terreno. ¿Qué es mi terreno? No es tu terreno. Hoy día el conflicto se mantiene. Gobierno que venga, vamos a mantener, digamos, esta demanda por la restitución de nuestro territorio. Hace 2 años impera el estado de excepción constitucional de emergencia en 4 provincias del Biobío y la Araucanía. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Más de 700 días de un despliegue militar que busca contener a los grupos armados que operan en la zona. No es solo cosa de poner militares en el terreno, poner carabineros en el terreno, poner vehículos en el terreno, sino hacer que el Estado funcione como un sistema y se coordine, intercambie información, tenga estrategias conversadas, se aprenda mutuamente de la experiencia. Eso nos transforma en un Estado mucho más eficaz. Shan Aucamapu, lucha del territorio rebelde. Al pueblo nación mapuche, a los pueblos en resistencia, a la opinión pública nacional e internacional, como Huaychavé de Huaychán Aucamapu, que cohabitamos el territorio Lasquenche, declaramos: el actual estado de excepción, con presencia de tropas del ejército, de infantería de marina y policías, en nuestro histórico Gualmapu, no es algo nuevo para nuestro pueblo. De la zona de Cunco tenemos un ataque, alrededor de 20 capuchados con armas de guerra atacaron la faena. Junto a la irrupción del crimen organizado, este es, sin duda, el principal problema de seguridad que enfrenta el país. La situación de seguridad de la Araucanía y la situación de delitos asociados a violencia rural es el problema de seguridad pública más grave del país, por razones históricas, por la extensión de este conflicto, porque en la Araucanía se normaliza una situación de violencia que nos genera una sensación de seguridad. ¿Usted qué es lo que es? Soy el chofer del camión. Okay. Estimado, ¿está bien usted? Sí, me pegaron. ¿Le pasó algo? Me pegaron y me hicieron correr como conejo, ya me estaban disparando. Tranquilo, ya. ¿Qué es lo que transportas? Cebada. Ningún territorio en nuestro país, y en eso quiero ser enfático, ningún territorio en nuestro país donde el CARE no pueda entrar. Lo que sí cambian son las condiciones en las cuales debemos entrar. Y el mejor ejemplo es que hoy día nosotros hemos entrado a Temucuy no una, sino que entramos permanentemente a cumplir no solamente medidas de protección, sino que cuando ocurren delitos, cuando hay incendios, lo que tenemos que hacer es hacerlo bajo otros parámetros de seguridad, bajo planificaciones distintas, con recursos que son diferentes, para no exponer y poner en riesgo la vida de las personas. Pero ¿cuán eficaz ha sido esta estrategia para descomprimir la violencia? Nosotros tenemos un tema de inteligencia como país, que es para empezar una ley de inteligencia que es muy antigua, que yo creo que es una de las prioridades que debería plantear el gobierno, llevar al Parlamento, y se debería discutir una nueva ley de inteligencia, una ley de inteligencia moderna. ¡Munición! ¡Me dieron! ¡Sáquenme! ¡Me dieron! ¿Basta con militarizar la zona? ¿Impide eso abordar los problemas de fondo? El gobierno asume que fue el clima de violencia lo que obligó al despliegue de las Fuerzas Armadas y argumenta que es también ese clima lo que dificulta solucionar los temas socioeconómicos que afectan a estas regiones. El principal problema que hay con los servicios de la macrozona sur es que como es un lugar donde ha habido por largos años acciones violentas y atentados, entonces cuesta mucho más movilizar la inversión y cuando se desarrolla muchas veces es interrumpida. No solo la inversión privada, también la inversión pública. Muchas veces cuando están efectuándose, por ejemplo, trabajos para reparar un camino, justamente se atenta contra la empresa que está reparando ese camino, o bien, por ejemplo, instalando servicios de agua potable rural.
es que es un servicio básico para las mismas comunidades mapuche de la zona. Muchas veces se atenta contra la empresa que está desarrollando la obra para impedir que se dé acceso al agua potable. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Hay que tratar de entender para actuar, digamos, adelantarnos. El objetivo es generar en la población una sensación de estar fuera del desarrollo, de no tener alternativas y que ese malestar alimente la agenda de los grupos extremos o más radicalizados. Esto fue lo que sucedió exactamente hace un año en la comuna de Perquenco. El Grupo Liberación Nacional Mapuche atacó el Fundo Catalayud de la ex consejera regional Carmen Phillips. Me apuntaron a la cabeza, me pusieron el arma, me amenazaron, me amedrentaron. Yo voy a seguir aquí, no les voy a dar el gusto en retirarme de esta región. Aquí nací, aquí voy a morir. Y los que vengan al rostro descubierto. Hoy Phillips solo visita el fundo, según señala, para tomar fuerza porque nunca abandonará el campo. Supongo que ellos tienen descendencia. Entonces, ¿qué le van a decir? ¿Yo le quemé la casa a la Carmen Phillips? ¿Cuáles son los principios que vamos a involucrar a la juventud? Y ellos tienen una responsabilidad como padres. Entonces yo les digo, piensen un poco. No destruyan. Porque te digo, aquí destruyeron algo que mira cómo está. ¿De qué sirvió? Hasta ahora hay al menos 9 organizaciones mapuche que reivindican la lucha armada. La Coordinadora Arauco Mayeco, las resistencias mapuche Lafkenche, Mayeco y Cautín, los grupos Huaychán Aucamapu, Orgánica Radical Mapuche, los pehuenches de Huiñontuán, Tañi, Cuivi, Malón, Liberación Nacional Mapuche y la Alianza Territorial Mapuche. Nosotros somos un pueblo oprimido, somos un pueblo originario, el pueblo mapuche. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. La definimos como una lucha absolutamente legítima en todo un plano de integralidad, ¿ya? Nosotros no peleamos los territorios, no recuperamos los territorios por un tema solamente de cambio de propiedad. Nosotros estamos desarrollando procesos de transformación para que el pueblo nación mapuche tenga justicia, una vida mejor calidad de vida en un sentido total. La Coordinadora Arauco Mayeco, CAM, es el grupo más conocido. Su líder y vocero Héctor Yaitul está en prisión preventiva en Concepción hace más de un año, imputado por Ley de Seguridad del Estado, entre otros delitos. La responsabilidad de las forestales de imponer la violencia está muy clara. No solamente cuando presiona al gobierno para que militaricen la zona a través de todas estas fuerzas especiales, el Comando Jungla, los blindados, que son una forma de violentar al pueblo nación mapuche. Porque nosotros frente a eso obviamente vamos a tener una actitud y una posición de autodefensa y de resistencia. Su captura impactó a la CAM, pero potenció a otras orgánicas aún más radicalizadas. Los grupos así como que tienen una presencia más alta son 6, pero hay otros grupos, yo llegaría a 10 grupos que uno puede decir que existen y que tenemos identificados, pero a veces desaparecen algunos, aparecen otros, se vamos viendo, generalmente se dividen. O sea, los grupos que aparecen son producto de la división de grupos anteriores. Dios santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En la costa del Biobío actúa la resistencia mapuche Lafkenche, que se adjudicó el ataque al molino Grolmus de Contulmo. Bueno, esto está lleno de vidrio por todos lados, miles de impactos, 20 hombres disparaban desde ese cerco de afuera. Bueno, ahí le dispararon a corta distancia. La violencia no hay cómo contrarrestarla para acá, pues si no tenemos las puras manos. ¿De qué manera? Con una pistola, y ellos andan con metralletas. 11 presuntos integrantes de esta organización fueron detenidos en septiembre último. Un carabinero en servicio activo y otro retirado figuran entre los detenidos. No hablamos de un carabinero, derechamente, insisto, derechamente estamos hablando de un delincuente que compartió información que incluso pudo poner en riesgo la vida de nuestros carabineros y de la propia comunidad. Del total de capturados, solo 2 son mapuches. Todos están ligados al robo y contrabando de madera. Otra organización indígena que está identificada como radical es la Alianza Territorial Mapuche, que desde el 2005 opera en las provincias de Mayeco y Arauco.
el corazón de los atentados está en Malleco. Tenemos una organización, una terrorista, que es la RMM, que han sido, y ellos han adjudicado la mayor cantidad de atentados en la provincia de Malleco. Nunca hemos dicho, mira, le declaramos la guerra al Estado de Chile. No lo hemos dicho. Hemos sido acá, la vida se respeta y eso es lo que nosotros la vamos a seguir recalcando. En este contexto, muchos debaten acerca de cómo tipificar el conflicto. ¿Guerra de guerrillas, crimen organizado, terrorismo o un conflicto armado de baja intensidad? No hay decisión política para analizar y definir el problema y decir qué es, a qué es lo que se está enfrentando y cómo se va a enfrentar y con qué medios. Es difícil poder determinar si que se está logrando alguna solución o no. El despliegue militar contempla un desplazamiento en terreno de casi 1.500 funcionarios al día, 1.033 del Ejército, 378 de la Armada y 86 de la Fuerza Aérea. O sea, una cosa es que renovemos el estado de emergencia y otra cosa es que hagamos siempre lo mismo. No hacemos lo mismo. Renovamos, pero vamos cambiando las estrategias, vamos acercando, vamos coordinando mejor, vamos poniendo más equipamiento, porque eso es lo que le va a dar más efectividad a esto. Es la rotación del mando y del personal que dirige el Estado o la jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía. Son periodos muy cortos, 3 meses para un periodo, para una situación que es compleja de entender, de sensibilizarse, de poder asimilar. La diversidad de grupos activos y las condiciones geográficas de la zona dificultan contrarrestar los ataques pese al despliegue de las Fuerzas Armadas. Si bien en la región del Biobío bajaron los atentados y en la provincia de Malleco, en la Araucanía, no aumentaron, estos son ahora más violentos. Ya la escuela está completamente quemada ya. La única que se está salvando es la casita del colegio, con ayuda de los vecinos que trataron de mantener mojada la pared. Pero la escuela Boyilco está completamente quemada. Una situación similar ocurrió el 2 de junio de este año en la zona rural de Victoria. El grupo Resistencia Mapuche Malleco quemó la escuela Boyilco, a la que asistían 18 niños mapuche. El recinto, que pertenece a una comunidad evangélica, se reconstruyó con recursos de emergencia del gobierno. Pude escapar por la ventana, pero ya la escuela está completamente quemada. Tienen que darle término a esta gente que realiza este tipo de acciones. Que si bien es cierto la causa puede ser legítima, pero la forma en que las realizan o hacen eco de esto está completamente equivocado. Mapuches y no mapuches viven en paz en la macrozona sur, y quienes alteran la paz son precisamente estas orgánicas radicalizadas y terroristas. Solo un dato para tenerlo en cuenta: el año 2022 13 personas fueron asesinadas. La mitad de esas 13 personas correspondían a personas mapuches, precisamente en manos de quién, de las orgánicas radicalizadas y terroristas que no distinguen origen étnico ni tampoco color político en sus actuaciones y en sus víctimas. Al final del día, las personas que viven en la macrozona sur son personas, son familias, son gente que trabaja, y sin perjuicio de la historia que haya para atrás, cuando alguien en virtud de esa historia pierde un familiar, o pierde su fuente de trabajo, o pierde su casa de toda la vida, o de su familia, el impacto es demoledor, es muy grande. Y no es ninguna, digamos, no alivia en lo más mínimo ese dolor el que haya una historia grande para atrás con muchas responsabilidades cruzadas. Hay atentados durante la ruta que Carabineros está controlando la situación en el momento. Otro aspecto que preocupa es que pese a que las fuerzas militares mantienen 117 puntos de control en la Araucanía y Biobío, los ataques en la Ruta 5 Sur persisten. La Ruta 5 es una columna vertebral del país que moviliza, ¿cierto?, toda la conexión del país, y es una prioridad. Nosotros tenemos un despliegue permanente de Carabineros y hay una coordinación con los jefes de la Defensa Nacional para mantener estas vías lo más expeditas posible. Gracias a la llamada Estrategia de Controles Policiales, Carabineros realizó más de 300.000 al 30 de julio pasado, deteniendo a 557 personas.
de las cuales el 31% figuran como implicadas en el robo de madera. Se ha logrado que algunos sectores se controlen, pero sí tenemos temas que son difíciles de entender, como por ejemplo atentados en la Ruta 5 Sur, que es hoy día la ruta más resguardada del país. Yo creo que ahí se debe hacer una evaluación, porque no es posible que la ruta más resguardada del país siga teniendo atentados. A la fecha hay 8 bases militares dispuestas en la macrozona sur, escenario que algunos advierten podía derivar en acciones directas contra las Fuerzas Armadas. Va a llegar un momento que estos grupos ya van a empezar a tratar de tensionar o de testear las capacidades de las Fuerzas Armadas de manera más directa. Y si las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad o la autorización, digamos, la regla de uso de la fuerza para poder actuar, ya va a ser otro estamento más del Estado, otra institución más del Estado que va a estar fallando en la lucha contra el terrorismo. Mientras el conflicto se expande a otras zonas del sur del país, ni autoridades políticas, policiales, ni analistas logran un consenso respecto de una definición del problema. La realidad es que los primeros 50 días del año 2022, en donde no se renovó el estado de emergencia, los hechos de violencia aumentaron un 53% y fue esa realidad con la cual se topó el gobierno y que hoy día ha mejorado sustantivamente, frente a la cual se dio cuenta que hay crimen organizado, que hay narcotráfico, pero por sobre todas las cosas hay terrorismo. Usted me dice que si son grupos organizados, yo le puedo decir que sí. Que si son grupos preparados, claramente tienen una preparación. El mejor ejemplo es ver los daños que tienen otros vehículos. Los disparos están focalizados y concentrados en lugares donde ciertamente quieren paralizar al vehículo o afectar a las personas que van al interior. No son disparos que están dispersos en los vehículos. O sea, habla de que existe al menos de las personas que hacen uso de estas armas que tienen una preparación al menos. Yo creo que el estado de excepción, insisto, ha logrado controlar la situación en algunas zonas de nuestra región de la Araucanía, pero aún falta mucho más. Y eso, para poder avanzar, necesitamos que se involucren obviamente en la persecución y en encontrar a estos grupos, porque si no, no los vamos a desarticular nunca. En este escenario, ¿es viable mantener el estado de emergencia? Las respuestas son disímiles. Cuando hacemos un análisis antes del estado de excepción y luego del estado de excepción, nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay una disminución que es significativa en la cantidad de eventos que se han producido. Lo que no indica, lo que no podemos dejar de decir, de que hayan sido menos violentos que antes, porque claramente ha aumentado el uso de armas de fuego. La realidad es que el año 2021 respecto al año 2022 los hechos de violencia se redujeron un 35%. Este año 2023 respecto al año 2022 también van en una reducción de los hechos de violencia, y en ese sentido la estrategia colaborativa y conjunta de las Fuerzas Armadas con las policías da resultados, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque se requieren otras medidas que aborden integralmente lo que está ocurriendo en la macrozona sur y especialmente la crisis de seguridad y de terrorismo. La sociedad regional en su conjunto está victimizada. Algunos, claro, reciben los atentados, otros reciben la falta de desarrollo, otros reciben la incertidumbre, otros reciben la poca expectativa de solución de sus demandas. Todo eso acumulado es un sufrimiento transversal. No hay decisión política para analizar y definir el problema y decir qué es, a qué es lo que se está enfrentando y cómo se va a enfrentar y con qué medios. Es difícil poder determinar si que se está logrando alguna solución o no, porque si lo que quiere el poder político es hacer una presencia militar solamente, una acción disuasiva, a lo mejor sí se está cumpliendo un poco la misión. Un debate donde lo único claro hasta ahora es que en 4 regiones del sur del país existe un conflicto aún sin solución. Jamás vamos a claudicar. Yo creo que el compromiso institucional está presente y lo ha estado siempre. Tenemos cerca de más de 500 carabineros lesionados en los últimos 10 años, 4 carabineros fallecidos, 700 vehículos que reciben y han recibido daños importantes por impactos balísticos. Esos son homicidios frustrados, son ataques que van directamente a matar o a dañar a los que van al interior. Hoy día el conflicto se mantiene y este gobierno no va a ser el supergobierno que va a venir a resolver la demanda del pueblo. Entonces, en ese sentido, el conflicto se va a mantener. Gobierno que venga, vamos a mantener, digamos, esta demanda por la restitución de nuestro territorio.
Esta semana el Ejecutivo deberá enviar un nuevo decreto al Congreso para prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur, lo que significa que bajo esta administración, las regiones del Biobío y la Araucanía completan más de 500 días con despliegue militar, una medida excepcional que se ha convertido en permanente, donde existe un conflicto aún sin solución.